Quiero saber si mientras comenzó el servicio llegó alguien más que nos esté visitando por primera vez. Queremos saber sus nombres. ¿Vinieron alguien más? No. Ok. Voy a invitarla a que se pongan de pie, por favor. Vayamos a las Escrituras, a la palabra de Dios. Gálatas, el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, solamente dos versos, versículo 9 y versículo 10. Cuando todos lo tengan, pueden decirme. No quiero que se pierdan la lectura de la palabra de Dios y el ritmo también del mensaje. Dice así la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Un llamado a hacer lo bueno. Oremos. Padre, gracias te damos, oh Dios, en esta tarde. Gracias por el privilegio que tú nos ha dado, Señor, tanto a Franklin, a Smerling, a mí, a otros más, Señor, que vienen delante de tu presencia con el propósito de poder hablar de tu palabra, a decir lo que tú has dicho a nuestras vidas primero, cómo ha sido de bendición, Señor, el mensaje dado a cada uno de nosotros. Ahora te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú hables la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están aquí en esta tarde. Pero principalmente, Señor, que seas tú quien hable, Señor. Quita, Señor Dios, todo aquello que te robe el lugar tuyo, Señor. Que te robe la gloria tuya. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje, como dije al principio, gracias, pueden sentarse. Un llamado a hacer lo bueno. Un llamado a hacer lo bueno. ¿Cuál es el título? Voy a estar haciendo preguntas, mis hermanos, para que mantengamos veramente el ritmo del mensaje, para que cuando estemos compartiendo en la célula también, que podamos, déjenme decirle que las células son unas bendiciones, porque cuando el predicador está predicando la palabra del Señor no podemos hacer preguntas, no podemos levantar las manos, por eso es el medio de la célula, y aprendemos mucho más en la célula, en la comunidad con los hermanos, porque podemos hacer preguntas, podemos realmente contestar las preguntas que nos hacen, y también podemos compartir el uno con el otro el mensaje que ya se predica aquí los domingos. Así que, mis hermanos, les exhorto a que no se pierdan sus células, mis hermanos. No se la pierdan porque es una bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que, por favor, pongan atención, estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios en esta tarde y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros a través de esta porción o este texto de las Escrituras. La palabra de Dios está llena de muchos llamados. Si ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes van a ver que va mucho. Usted veramente va a encontrar llamado veramente a ser santo. Llamado veramente a tener misericordia. Hemos sido llamados veramente también a trabajar en la obra del Señor. La gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Habla de la gran comisión, es un llamado para usted y para mí. También hay un llamado veramente. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que cuando, especialmente en la época de los jueces y en la época de los reyes, dice que en la época de los jueces, cuando el pueblo de Israel, el Señor le mandaba
a alguien para dirigir a su pueblo, dice que esa persona, mientras estaba haciendo lo bueno delante del Señor durante ese periodo, el pueblo se mantenía de tal manera que no se iba delante de la presencia del Señor. ¿Qué pasaba cuando esa persona moría? El pueblo de Israel nuevamente se iba a hacer lo malo. Y así seguían por costumbre. Se iban tras dioses ajenos. También en la época de los reyes. En el Antiguo Testamento hablo bien claro, que muchos relacionándose a reyes que hacían lo bueno, dice, pero este hizo lo bueno delante de Jehová. O sea que si leemos desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, vamos a ver que hay mucho llamado para el creyente, tanto para usted como para mí, en las Escrituras. Pero en esta tarde, verdaderamente, nos vamos principalmente a concentrarnos a un llamado a hacer lo bueno. Ahora, la pregunta que podemos hacer no es, ¿por qué tenemos que hacer lo bueno? ¿Cuál es la razón de hacer lo bueno? Como creyente, como siervo del Señor, como iglesia. Es tanto así principalmente que en Santiago, el capítulo 4, verso 17 nos dice que el que sabe hacer lo malo y no lo hace, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Repítalo de nuevo, ¿lee qué? O sea que es verdaderamente algo tomado en serio en las escrituras de parte de Dios para cada uno de nosotros. Aquellos que sabemos hacer lo bueno y nos olvidamos de hacerlo, es pecado delante de la presencia de Dios. O sea, Dios no se inmuta de todo esto. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado delante de la presencia de Dios, cuando estemos delante de su presencia, cuando estemos delante de nuestros hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos ayudar a otro a crecer y a no crecer? Tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos puntos, mis hermanos. Así que en primer lugar, tenemos que hacer lo bueno porque es un mandato. Vean el versículo 10 de Gálatas, capítulo 6, donde te leímos ahorita. Gálatas capítulo 6, versículo 10. No quiero que se me vayan de este pasaje, pero también vamos a utilizar otros pasajes de las Escrituras. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A dónde está el mandato? Hagamos bien. O sea, no es que yo voy a tomar en consideración si yo debo de hacerlo, no. Es que es un mandato de parte de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, quien escribe principalmente a los hermanos de Gálatas, nos escribe también a nosotros, mis hermanos. Eso no está en el pasado, eso está en presente. Hagamos bien. ¿Cuándo? ¿Un día? No, todos los días de nuestra vida. Cuando tengamos oportunidad, aun cuando nos acostamos y despertamos al otro día, ya es un motivo nuevo para nosotros hacer lo bueno delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer lo bueno? ¿De qué forma? ¿A quién tenemos que hacer lo bueno? Ahora, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vayamos allá, por favor. El versículo es un versículo verdaderamente hermoso, que tanto a ustedes como a mí nos debe verdaderamente llamarnos a la reflexión. Verso 20, dice, Romanos 12, versículo 20. Así que, si tu amigo tuviera hambre, dale de comer. Eso es lo que dice el versículo. Miren lo que yo estoy diciendo. Si tu amigo tuviera hambre, dale de comer. Eso es lo que está diciendo. Vean las escrituras. Oh, si tu hermano tuviera hambre, dale de comer. Eso es lo que dice. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Dice bien claro las escrituras ahí. Dale de comer. Dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará su cabeza. Luego el verso 21 dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Es un llamado claro en las Escrituras, mis hermanos, que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Tanto usted como yo, tanto ustedes como yo, tenemos la responsabilidad, mis hermanos. Aún aquello que usted dice, oh, wow, se me va a caer un pedazo del cielo en mi cabeza. Porque tal persona a quien yo sentía veramente que era mi compañero, a quien yo sentía veramente que era alguien digno de confianza, me ha faltado respeto. A ese que usted cree que es indigno de usted quererle, de hacer lo bueno, a ese que usted tiene que hacerlo. Así que piensen en estos momentos, o véanme, comiencen a camellar en su mente. ¿Quién me ha ofendido de tal manera que yo he tenido que airarme? He tenido obviamente que hacer cosas que no conviene delante de la presencia de Dios. Hagan memoria en estos momentos, ahí en sus mentes, y piensen, tengo que pedir perdón. Ahora, la pregunta mía es, aquel que no le haya pasado eso, bueno, a mí sí. Yo he tenido que pedir perdón. No sé ustedes. Pero mis hermanos, una cosa es que veramente esto es ciertísimo y tenemos que estar veramente dispuestos es a perdonar a aquel que nos ha hecho mal. Aún las escrituras se va más allá. Las escrituras dice bien claro, no espere que la persona que te ha ofendido a ti vaya ante ti a pedirte perdón. No, ve tú y reconcíliate con él. Eso que enseña las escrituras. Por tanto, mis hermanos, tenemos un privilegio de parte de Dios de que nosotros hemos sido llamados a hacer lo bueno, sin hacer acepción de personas. Dice Romanos veramente 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto no hay diferencia. Dios no tiene diferencia para nadie, mis hermanos. Dios quiso hacer lo bueno en tu vida con el propósito de que tú seas de bendición para otro haciendo lo bueno. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Es una bendición, mis hermanos, que Dios nos haya dado la oportunidad a nosotros, veramente, de que debajo del sol nosotros podamos veramente ver personas que aunque nos maltraten, aunque nos hagan bien, nosotros responderle con un bien, con hacerle lo bueno. Vayámonos a las escrituras. Porque tenemos veramente que corroborar con lo que decimos en palabra, lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, por favor, versículo 10. Nosotros hemos sido veramente llamados, hemos sido hijos del Señor con un propósito. Es un versículo conocido por todos nosotros y fácil. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál fue el propósito del Señor veramente llamarnos a cada uno de nosotros como sus hijos? Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Entienden bien? O sea, Dios nos ha creado a nosotros con un propósito específico. Dios nos ha creado a nosotros para buenas obras. No es que vamos a ganarnos la salvación por buenas obras, eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Nuestra salvación ya está segura en Cristo Jesús porque fue por gracia y por su misericordia. Por el hecho de nosotros haber sido salvados por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor, es que entonces nosotros debemos de obrar y hacer lo bueno a favor de otra persona. De ayudar a otro a crecer veramente en el camino del Señor. Tenemos hermanos nuevos creyentes aquí que necesitan de nosotros. ¿Cómo nosotros veramente vamos a poder ayudar haciendo lo bueno con estos hermanos que necesitan de nosotros y no lo estamos haciendo? Algunas veces yo le digo a mi esposa, mi esposa, llamate a fulana de tal,
¿Te preocupaste en hacerle una llamadita? Porque son personas que necesitan del apoyo de nosotros para poderle ayudar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos sido llamados a hacer lo bueno, mis hermanos. Tenemos que hacer lo bueno porque es su mandato, mis hermanos. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Dice las Escrituras: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuál es el propósito que está diciendo Tito aquí? El llamado que hace Tito, que nos procuremos hacer buenas obras, porque esto es bueno. ¿Y para quién es realmente que nosotros tenemos que ser buenos? Para los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Cuando habla de hombre, aquí está hablando, refiriéndose a hombres y mujeres. Recuérdense de eso. Para todo el mundo. El versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice que hagamos bien, pero mayormente, que hagamos bien a todo el mundo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué debemos de hacer lo bueno? Porque hay una recompensa, mis hermanos, para aquellos que se encargan, que procuran en su vida agradar al Señor haciendo lo bueno. Hay recompensa, mis hermanos, para el creyente. Hay recompensa para sus hijos. Así que, mis hermanos, no nos quedemos con los brazos cruzados. En la obra del Señor dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Luego dice el versículo, no lo deja ahí. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué yo digo que hay recompensa? Para aquellos que se preocupan en bien hacer, porque la palabra de Dios está plasmada de todo esto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 58, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 15, otro verso conocido por el creyente, debe de serlo. Y si no lo conoce, apréndeselo de memoria, mis hermanos, en la casa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Este debe ser un llamado no solamente para los pastores, para los líderes, es un llamado realmente que debe de ser para cada creyente. Y deben de saberlo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repitamos de nuevo este verso, todos juntos, pueden acompañarme a una misma voz. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa, mis hermanos, para aquellos que hacen lo bueno. Aquellos que procuran verdaderamente trabajar en la obra del Señor, no importando las circunstancias que se encuentren, no importando si están tristes, no importando si están pasando por enfermedades crónicas, no importando si tienen deuda, quizá no tienen nada que comer para mañana, pero su mayor interés es predicar el Evangelio
es hablarle a otra persona cuando tienen oportunidad de hacerlo. Dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos. Así que el llamado, mis hermanos, es crecer en la obra del Señor siempre. Ahora, en este punto, mis hermanos, quiero que pongamos mucha atención. La pregunta que podemos hacernos, ¿cómo nosotros, realmente, si hay recompensa para hacer lo bueno en la obra del Señor, cómo nosotros realmente vamos a crecer en la obra del Señor si no nos preocupamos por leer las Escrituras? Sabemos, mis hermanos, que los domingos son especiales para Dios, por una razón. Voy a decir una, son varias, pero voy a decir una. Porque el pueblo de Dios se reúne los domingos con el propósito de rendirle pleitesía, de rendirle gloria, de rendirle honra a Él porque Él se lo merece. Pero mis hermanos, esto no se queda así. No es el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado deben de ser los días importantes de nosotros para luego venir el domingo consagrado al Señor durante el transcurso de la semana, leyendo su palabra, escudriñando su palabra, teniendo tiempo de oración con el Señor para que podamos crecer en el Evangelio. Mis hermanos, hay recompensa en la obra del Señor. En la obra del Señor hay recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se lo merece todo. Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. Es importante, mis hermanos, que entendamos esta parte. Tenemos que hacer lo bueno porque es un mandato. Tenemos que hacer lo bueno porque también hay recompensa en la obra del Señor. Así que siéntanse gozosos, mis hermanos, de ustedes estar aquí hoy presentes, rendiendo el honor al Señor y aprendiendo de su palabra, para luego cuando salgamos de este lugar que nosotros la pongamos en práctica durante el transcurso de la semana. Esto no es para que nosotros veramente escuchemos, la retengamos y nos quedemos con ellos. Esto es para que cuando nosotros salgamos de aquí, nosotros seamos de bendiciones para ese mundo que está ahí esperando una palabra de aliento para cada uno de ellos. Ese debe ser el propósito de nosotros, mis hermanos. Como dije al principio, hay muchos llamados para el creyente. Hay muchos llamados que nosotros tenemos que ser obedientes. No hagamos caso omiso, mis hermanos, a la responsabilidad que Dios ha delegado en cada uno de nosotros. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores también nos va a llamar a capítulo a nosotros. Si queremos que nuestros hermanos nuevos creyentes, nuevos en la fe, crezcan, nosotros tenemos que ser diligentes en la obra del Señor y ayudarlo para que, encaminarlo a ellos para que ellos también sean los líderes del mañana. Los jovencitos, los niños que también están creciendo. Gracias a Dios por la escuela dominical que tenemos aquí. Maestro que Dios está entrenando con el propósito de que esos niños también en mañana sean líderes, sean predicadores en la mano del Señor, dispuestos a servirle con amor, dispuestos a servirle veramente a nuestro Dios con anhelo, con toda su fuerza, con todo su fervor. Pero para que eso suceda, esos maestros están ahí enseñándole. Es la responsabilidad de ellos, mis hermanos, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, guiar a esos jóvenes, a esos niños en el camino del Señor. Así que yo les exhorto, padres, traigan a sus niños domingo tras domingo para que aprendan de la palabra del Señor. Porque eso no será en vano. Tarde o temprano, eso va a traer su fruto. En tercer lugar, mis hermanos, tenemos que hacer lo bueno, porque ejemplo palpable tenemos en las Escrituras de gentes, de hermanos nuestros, que padecieron por causa del Evangelio a favor nuestro en el día de hoy. Y a través de ese sufrimiento de esos hermanos que dieron su testimonio firme, que estaban firmes en decir que Jesucristo era su Señor,
que perdieron su vida. Y las escrituras dicen que hay un capítulo entero en el libro de los Hebreos que habla de los grandes héroes de la fe, dedicados a ellos nada más. Porque fueron hombres que no se doblegaron su rodilla ante nadie, porque creyeron en aquel que era suficiente para salvarle de una vez para todos y para siempre. Y déjenme decirle que ellos murieron de tal manera, dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, murieron como que estaban viendo allá al invisible. Y en este tiempo estamos ¿qué? En el 2024. Ellos no iban a, veramente, no entendían la magnitud de cómo esos hombres de Dios iban a ser de influencia en nuestra vida en el día de hoy. Tenemos ejemplos palpables en las Escrituras. Ahora, el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Como decía nuestro hermano Merlin, era perseguidor de la iglesia. Era uno de los, en su época, uno de los hombres más eminentes en la ley. Estudió bajo los pies de uno de los grandes, veramente, si se puede decir, de uno de los grandes jueces, Gamaliel, que entendía las escrituras y entendía de leyes en aquel entonces. Pero Pablo, veramente, después que el Señor lo llamó, fue otra gente. Cuando el Señor lo llamó, que le dio la ceguera. Pero Pablo, veramente, esa gran eminencia no se quedó simplemente diciendo, yo soy el único. No, Pablo tenía hombres alrededor de él que estaban dispuestos a servir y adorar al Señor, no importando que perdieran su vida, porque en aquel entonces, mis hermanos, miren, el mencionar el nombre de Jesús era... Y yo no sé quién de ustedes, yo sé que en el cine no han presentado películas, principalmente romanas, de cómo veramente llevaban a los coliseos a personas donde lo echaban a los fosos de leones, a los leones se lo tiraban. Pero en realidad eran cristianos, mis hermanos, en aquel entonces, aunque la película dice lo contrario, pero eran creyentes que veramente no negaban la fe del Señor Jesucristo. Eran siervos dispuestos a dar su vida por causa de la obra del Señor. Pablo mencionó a uno de ellos. Quiero que vayamos principalmente a las Escrituras, porque es un ejemplo veramente hermoso. Hechos capítulo 19, verso 22. Hechos capítulo 19, para que ustedes vean veramente de cómo Pablo se preocupó de mencionar gente que estaban veramente al lado de él, sirviendo al Señor, dispuesto veramente a servirle con amor y con devoción. Verso 22 dice, perdón mis hermanos, pero estaba en el libro de Juan. Verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, eran dos, Timoteo y Erasto. Luego dice, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo en aquel entonces? Recuérdense, un llamado a hacer lo bueno. El mejor llamado que tiene el creyente hoy en día es de predicar el Evangelio. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Levantando las iglesias en el área de Asia, en la región de Asia. Y luego Pablo envió a Timoteo y a Erasto. Otra parte de las Escrituras también habla de otros creyentes, principalmente en Tito, en Timoteo, en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, habla de todos esos creyentes, en Colosenses también, que estaban al lado de Pablo sirviéndole al Señor en el Evangelio. El llamado está para usted también, mis hermanos. El llamado está para mí.
Lo mejor, mis hermanos, que nosotros podemos estar no es tener un buen trabajo. Claro, no es que es malo que tengamos un buen trabajo. No es que tengamos un buen carro. Podemos darnos ese gusto debajo del sol. No es que tengamos buenas amistades, la cual es verdaderamente valedero y bueno hacerlo. Lo mejor, mis hermanos, es anunciar la buena nueva de salvación. Y tenemos realmente un ejemplo maravilloso. El mayor ejemplo de todo es el Señor Jesucristo. Y ese es nuestro mayor bien para cada uno de nosotros. Quiero que vayamos verdaderamente para que veamos lo que el Señor Jesucristo hizo y es un ejemplo. ¿Y por qué decimos que es el mayor bien para nosotros y el mayor ejemplo para nosotros? San Juan capítulo 9, por favor, versículo 1 al 7. Allí vamos a ver una historia maravillosa. ¿Qué fue lo que el Señor hizo de bueno para poder decir que Él es el mayor bien para nosotros? San Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz sois del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Ustedes saben lo maravilloso, lo que hizo el Señor aquí, precisamente con esta persona. Imagínense ustedes, cierren sus ojos todos ahora. Vamos a hacer un ejercicio. Cierren sus ojos ahora mismo. Con sus ojos cerrados, ustedes pueden ver. Ustedes saben lo que significa. Que con sus ojos cerrados, viene alguien que quiere hacerle mal y le hace el mal que quiera. ¿Ustedes se imaginan a lo que este hombre se estaba expuesto en aquel entonces? Ciego, sin poder ver nada, durante toda la historia de su vida. Que un momento estuvo ciego y en fracciones de segundos, mis hermanos, este hombre veía. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro mayor bien, mis hermanos. Porque Él dio vista a los ciegos. Él levantó precisamente a los que estaban paralíticos. Hubo un momento en la historia, precisamente, en la historia, precisamente, me quiero trasladar allá y quiero traerla aquí a colación. Cuando veramente dice que el Señor estaba en un aposento junto y que se estaban amotinando la gente porque querían ver quién era Jesús y cómo el Señor enseñaba. Pero era tanta la situación, veramente las dificultades, que en ese momento vinieron 3 compañeros de otro amigo que estaba paralítico y vieron la dificultad que había. ¿Y qué hicieron ellos? Que se subieron por detrás y subieron al techo, abrieron el techo, bajaron el paralítico y lo pusieron en medio del Señor para recibir la sanación que el Señor veramente que ese paralítico quería de parte del Señor.
Y así sucesivamente el Señor se pasó todo su ministerio haciendo lo que él tenía que hacer de parte de su Padre, la obra por la cual el Señor lo había enviado. Dios también ha puesto en nuestra mano, mis hermanos, a predicar el Evangelio, a predicar la buena nueva de salvación. ¿Por qué Jesús es nuestro mayor bien? ¿Por qué Jesús es nuestro mayor ejemplo? Efesios capítulo 2. Vayámonos allá, por favor. Le dije bien claro que no perdieran principalmente el principio, el texto, pero que íbamos a estar en diferentes libros de las Escrituras. Efesios capítulo 2. Para que ustedes vean veramente algo maravilloso que estaba pasando aquí y cómo Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaba, ¿qué? ¿Muerto en qué? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos muertos, mis hermanos. Por eso que decimos que Jesucristo es nuestro mayor bien, porque Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, mis hermanos. Amén. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Dios no ha cambiado, ese mensaje sigue ahí vigente en las Escrituras. Es la misma gracia, es la misma misericordia de parte de Dios para nosotros, todos los días de nuestras vidas. Y para aquellos que verdaderamente quieran venir arrepentidos ante el Señor, reconociendo de que son pecadores y de que están muertos. Porque hasta que no tengamos un encuentro personal con el Señor, todos somos muertos. Hasta que la luz que vino a este mundo no venga a la persona que están sin Jesucristo, van a seguir muertos en sus delitos y pecados. Hasta que Dios no les resplandezca con la luz del Evangelio, van a seguir muertos. Nuestro mayor bien, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos un ejemplo maravilloso para nosotros anunciar la buena nueva de salvación. Anunciarle al mundo que Jesucristo era aquel que venía anunciando el año agradable del Señor. Y que nos ha encomendado a cada uno de nosotros la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar al Evangelio. Mis hermanos, mis amigos, estamos aquí en esta tarde. Jesucristo es la única esperanza para este mundo perdido. Jesucristo es el único medio que Dios ha provisto para nosotros poder llegar al cielo. No es Mahoma, no es Buda, no es ninguna estatua que estén por ahí. El único camino que Dios ha provisto para poder llegar a Dios, para poder llegar hacia el Padre, es Jesucristo. El único. Hechos capítulo 4. Vayámonos allá, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Dice así la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el quien Dios, el Padre, ha enviado en propiciación
por nuestros pecados. Él es el Cordero inmolado que Dios había veramente, que Dios veramente puso en la mente y en los corazones de esos profetas que anunciaban de alguien que iba a hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre, para que cada uno de nosotros tuviéramos salvación en Él, para que no tengamos que hacer tanto sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento, que el sacerdote una vez al año tenía que hacer sacrificio y buscaban un cordero sin mancha, lo mejor de lo mejor tenía que ser, porque eso estaba tipificando lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario a favor de usted y de mí, donde iba a derramar su sangre preciosa, derramarla en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviésemos oportunidad de ser salvos y ir a la presencia del Señor. Un día vamos a partir de este mundo. Pero mientras estamos de este lado del sol, ¿qué vamos a hacer? Demos gracias al Señor, aquello que veramente el Señor nos llamó desde temprana edad y a su debido tiempo. Pero la Biblia dice bien clara que cuando Dios hace un llamado no es para mañana, no es para después, no es para un mes. La Biblia dice bien claro que hoy es el día de salvación, que hoy es el día aceptable. Podemos salir por ahí y morir inmediatamente. ¿Quién sabe del mañana de los que están aquí? Nadie. Del mañana nada más sabe Dios. Por lo tanto, amigo que me escuchan esta tarde, no salga de este lugar sin tener un encuentro personal con el Señor y Salvador Jesucristo. No salga de este lugar sin resolver tu vida con el Señor. No le dé más la espalda. No espere más tiempo para venir humillado ante Él y pedirle perdón y reconocer que eres pecador. Porque es de la única manera que humillado Dios va a darnos salvación a cada uno de nosotros. Dios ha provisto un solo medio. Jesucristo. Así, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer con esa gracia salvadora? Con ese mayor bien que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto. Tenemos un llamado para hacer lo bueno porque es un mandato. Tenemos que hacer lo bueno porque también hay recompensa para aquellos que hacen lo bueno. Pero también tenemos que hacer lo bueno porque tenemos un mayor ejemplo. Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, ante tu presencia estamos en esta tarde. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, por tu bien hacer a favor de gente inmerecedora de tu amor, de tu gracia. Pero en tu misericordia tú quisiste hacerlo, tú quisiste salvarnos a través de tu Hijo Jesucristo, quien fue inmolado, clavado en una cruz, derramar su sangre preciosa a favor de gentes que no merecían, que lo que merecía era el infierno. Pero tú en tu gracia quisiste hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por tantas bondades. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día, cada mañana. Gracias, Señor Dios. Sigan con los ojos cerrados, orando, intercediendo en estos momentos. Quiero hacer un llamado, mis hermanos, en esta tarde. Aquello veramente que Dios ha hablado en esta tarde. Aquellos de sus hijos veramente que Dios los ha llamado a hacer lo bueno, porque es un mandato, a hacer lo bueno, porque tenemos recompensa. Síganlo haciendo, mis hermanos. Y oren día tras día que el Señor ponga oportunidades en cada uno de nosotros para hacer el bien, para hacer lo bueno delante del Señor. Pero si en esta tarde
Hay personas aquí que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. No salgan de este lugar sin dar ese paso de fe, de tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Quién dice, yo quiero tener un encuentro personal con el Señor? ¿Quién dice en esta tarde? Como le dije en el mensaje, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Quién dijo que